Bienvenido, bienvenida a este webinar Planificando Estratégicamente para Emprender. Un webinar que pertenece a un ciclo de seminarios o webinars organizados por Scotia y el Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María. El objetivo de este webinar es dar una mirada al emprender, al emprendimiento, desde una mirada estratégica. Mi nombre es Cristian Stay. Soy ingeniero civil en informática por la Universidad de Santa María y soy doctor en proyectos de innovación tecnológica por la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. He sido colaborador muchos años en el Departamento de Informática y en la propia Universidad Santa María, mi alma mater. Te doy la bienvenida a este webinar y espero que lo disfrutes y logres este aprendizaje que hemos querido compartir contigo. Comencemos preguntándonos ¿por qué hacemos esta mirada desde la planificación estratégica, desde la estrategia, sobre el emprendimiento, el acto de emprender? Te pido que veas estas dos figuras. ¿Qué has visto en ambas curvas? Son muy parecidas, pero vienen por dos motivos y te las presento, las traigo aquí a colación, te las muestro, por dos motivos. La curva a la izquierda es la curva de la evolución ante el cambio, es la curva del cambio. ¿Por qué hablamos de cambio? Porque cuando uno emprende, inicia un proceso de cambio, primero personal y luego en lo que es mi contexto futuro. En el segundo caso, es la curva que ha resultado de estudiar cómo evolucionan los emprendimientos en el tiempo. Y tienen tres características comunes. En ambas de ellas se parte inicialmente con una curva en un nivel medio o alto que refleja que cuando uno inicia estos procesos, ya sea de cambio de emprender, hay mucha motivación, mucha euforia, hay muchos recursos que hacen que uno vea un futuro distinto. Pero en ambos casos, luego que se cae en una depresión. Por un lado, en la curva del cambio es cuando uno se deprime, se desmotiva, no ve que el cambio está conduciendo a algo. Y en el emprendimiento es cuando empiezan a faltar los recursos, también hay depresión, los socios se están yendo, empiezan a cambiar las ideas, la idea no se concreta, etc. Y en ambos casos, solamente cuando se supera esta depresión, esta bajada de energía, empezamos a ver la luz al final del camino. En la curva del cambio es que vemos que el cambio se ha convertido en un nuevo estado, en una nueva situación mejorada, obviamente, en una adaptación, una evolución, una transformación. Y en el segundo caso es que el emprendimiento empieza a mostrar resultados, se empieza a constituir en una empresa, en un negocio que uno ve que va a tener larga vida. La planificación estratégica y tener un pensamiento estratégico nos dice, si tú ya conoces que estas depresiones existen, haz todas las previsiones para que no ocurran. Los emprendimientos y las personas que actúan de esta manera no sufren estas depresiones. Es más, la llegada al éxito del cambio final se conduce o se obtiene de manera más rápida y más efectiva, obviamente con menos sufrimiento. Lo otro que te quiero invitar a pensar es que cuando uno está emprendiendo, tiene muchas ideas, es una lluvia de ideas, una explosión de ideas, pero que muchas de ellas no se concretan. La planificación estratégica y un pensamiento estratégico te mantiene focalizado en que una de las ideas debe concretarse. Y en particular, la planificación estratégica te va a ayudar a concretar esa idea y ver de manera real, natural, los resultados y los beneficios. Y lo otro importante, que tiene que ver con una definición que veremos más adelante, es la diferencia entre planificación y plan. Eisenhower, ex general de la Segunda Guerra Mundial y expresidente de los Estados Unidos, lo resumió en esta siguiente frase. Un plan no es nada, porque cambia, evoluciona, queda obsoleto, pero la planificación lo es todo, porque es una forma de pensar que un emprendedor, un estratega, un planificador debe tener siempre presente. Veamos ahora definiciones clave para este webinar y que te serán también de gran utilidad, estés o no emprendiendo. Comencemos con la primera de ellas, estrategia. Estrategia, según Michael Porter, un reconocido investigador y consultor en materia estratégica, nos dice que estrategia es la creación de una posición única y valiosa en el mercado. Gary Hamel, otro gran estudioso y consultor en materia estratégica y de gestión empresarial, nos dice que estrategia es descubrir e inventar. Y nos aclara algo sumamente importante, que estrategia no es hacer mejor las cosas, porque eso es gerenciar. ¿Por qué estos autores nos dicen esto? Porque estrategia es huir de la competencia, es explorar nuevas formas de competir, es diferenciarnos, pero de una manera de diferenciarnos distinta, no es cualquier diferenciación.
Es aportar un valor que se percibe como superior e inesperado. Y es crear y vislumbrar oportunidades. Porque a fin de cuentas, estrategia es identificar también y acometer lo que nos hará y nos hace distintos. Planificación estratégica y plan estratégico. Peter Drucker, otro gran estudioso, cientista y consultor del ámbito estratégico y la gestión empresarial, nos dice que es un proceso continuo, participativo y colaborativo. Es decir, no es solamente un proceso individual, podemos apoyarnos en otras personas, o que sea un proceso en el cual muchos participamos, en el cual vamos a adoptar decisiones de forma sistemática y con un conocimiento. Y vamos a organizar esfuerzos necesarios para ejecutar decisiones, estas decisiones, y vamos a también a manejar definiciones sobre cómo medir los resultados y cuál será el camino hacia esos resultados. Mientras un plan estratégico es el documento formal que resulta de la planificación estratégica. Emprender y emprendimiento. Según la Real Academia Española, emprender es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad, peligro o riesgo también. Pero Drucker nos dice que emprendimiento es maximizar las oportunidades que estamos creando, inventando. Es decir, lo que buscamos es efectividad y no solamente la eficiencia en la esencia del trabajo cuando estamos emprendiendo. Emprendedor y emprendedora es una persona como tú, como yo, que posee la capacidad de crear y o identificar oportunidades. Oportunidades que pueden ser de negocio, de una solución social o de muchos otros aspectos también muchas veces inesperados o nuevos. Es una persona que organiza y realiza acciones y recursos para dar forma, poner en marcha y llevar adelante un proyecto que, valga la redundancia, da forma o concreta una oportunidad en una solución específica. Y estas definiciones permiten llegar al nombre que da forma a este web. Planificando estratégicamente para emprender, lo vemos y queremos que así quede claro, que es el proceso de traer el futuro deseado, soñado o imaginado al presente, para comenzar a diseñarlo y construirlo desde el ahora. Y eso es lo que te quiero invitar a que veamos ahora como una ruta, que es lo que veremos a continuación. Veamos ahora una ruta que quiero compartir con ustedes que nos permita planificar estratégicamente el emprender. Tradicionalmente, la ruta de un planificador, en general, nos dice que debemos pasar por tres grandes etapas, o hacer tres grandes ejercicios de reflexión. Una es preguntarnos el as is, el cómo estoy. Luego, identificar lo que se llama el to be, dónde quiero estar. Y tercero, el roadmap, el camino para pasar del as is, el dónde estoy, al to be, dónde quiero estar. Pero quiero compartirte un reordenamiento de estas tres grandes etapas clásicas de la planificación estratégica, que no las vamos a dejar de hacer, simplemente las vamos a dar en un orden distinto. En donde comenzaremos con el to be, con lo que quiero ser. ¿Por qué parto con eso? Porque cuando uno emprende, crea nuevas oportunidades. Y muchas veces no hay ni un referente, ninguna cosa actual que me sirva de base para saber cómo llegar a ese futuro. Por ello quiero partir con el to be, preguntándonos qué quiero ser, dónde quiero estar, cómo es ese futuro que me estoy imaginando, que estoy soñando. En cada uno de los elementos que les he mencionado, de estos pasos, vamos a ver varios elementos, o varios aspectos o componentes, que es lo que nos interesa ver en detalle. Ahora bien, como es un proceso de creación, muchas veces tienen que interactuar con otras personas. Para ello es importante que en este proceso de planificación estratégica crees un ambiente colaborativo que invite a crear y ser flexible, sin perder la formalidad y obviamente mantener la comunicación abierta hacia todas las personas involucradas en el proceso y también con los avances conseguidos. Veamos ahora el to be. En el to be veremos cuatro grandes aspectos. La perspectiva estratégica es como una organización, es decir, yo, porque yo al inicio soy la organización, veo, proyecto y llevo adelante o resuelvo mis estrategias, mis acciones y mis definiciones. Es como yo me voy a comportar estratégicamente para orientar los recursos de mi empresa
Entendida empresa como esta acción de hacer algo en función del cumplimiento y logro de unos objetivos que además van cambiando en el tiempo, o se van ajustando, o se van haciendo más visibles. La perspectiva estratégica es cómo los emprendedores, los propietarios o los directivos perciben o manifiestan la estrategia. Para ellos, la perspectiva estratégica era buscar la consolidación, crecimiento y expansión de su negocio actual a nivel nacional a través de una estructura lo suficientemente sólida y autónoma a nivel operativo y funcional que permita mantener elementos diferenciadores que hasta el día de hoy nos han permitido ser líderes en el mercado y con un fuerte alineamiento orientado a lo que son y serán nuestros valores y objetivos como empresa. Es decir, lo que nos está diciendo es: así voy a enfrentar la estrategia. Quiero aprovechar muy bien algo que tengo sólido, pero también quiero construir cosas nuevas. Y la otra, otro ejemplo, queremos pasar de ser una startup nacional a una empresa internacional, con procesos que mantengan nuestro espíritu de startup en cada proceso que vamos a formalizar. La propuesta de valor. La propuesta de valor es la forma como se transmite de una manera objetiva, directa, concisa y clara los beneficios que puedo ofrecer a mis clientes a través de un valor diferencial, para que me elijan aportando una solución a un problema y o satisfaciendo una necesidad. Vamos a ver cómo la podemos construir. Para construir la propuesta de valor hay muchos modelos. Yo aquí comparto uno bastante sólido que cuando se sigue permite especificar una propuesta de valor. Implica analizar y pensar tres cosas: el mapa de valor, el perfil del cliente y el encaje. El encaje es la relación y la unificación entre el mapa de valor y el perfil del cliente. En el perfil del cliente, básicamente, yo trato de identificar las tareas que una persona hace en su vida personal o laboral, y a partir de ellas, pues, probablemente detectar oportunidades. Cosas que le pueda decir: oye, yo creo que si lo haces distinto o te aporto algo que te cambie tu actual forma de hacer las cosas, te va a ayudar. Luego, identificar sus frustraciones, que son los riesgos u obstáculos que se enfrentan las personas cuando realizan esas tareas. Y las alegrías, que son los resultados que se quieren conseguir los clientes cuando realizan esas tareas concretas que están realizando o es lo que buscan como resultado de esas tareas. El mapa de valor es hacer otra mirada, pero ya desde mi perspectiva. ¿Qué productos y servicios voy yo a ofrecer para construir esta propuesta de valor? Luego tengo los aliviadores de frustraciones, que es cómo los productos y servicios aplacan las frustraciones del cliente. Y los creadores de alegría, como su nombre muy bien lo dice, es cómo yo voy a producir alegrías al cliente desde mis productos y servicios. Cuando hago estos dos trabajos, estos dos análisis, lo que consigo es tener una visión muy clara de qué ofrezco yo y qué espera o qué veo que el cliente podría necesitar. Y llego al encaje. Y aquí me hago, básicamente son tres preguntas, pero la cuarta no hay que dejarla fuera y creo que es importante incluirla. La primera pregunta: ¿qué productos o servicios estoy ofreciendo a mi cliente de manera real? Segundo, ¿qué frustraciones estoy aplacando o aplaco en el cliente con mi producto o servicio? Tercero, ¿qué alegrías ofrezco al cliente con mi producto o servicio? Y cuarto, ¿por qué te elegirían o por qué me elegirían y no a la competencia? Un ejemplo de propuesta de valor. La propuesta de valor de Zoom es muy simple. En una era cada vez más remota, Zoom, o sea, mi producto, te ayuda a mantener tu vida en movimiento. Eso refleja perfectamente lo que es Zoom hoy en día y el beneficio que nos aporta. Donde quiera que estemos, Zoom nos permite estar en movimiento. Una vez que ya tenemos paso previo, debemos preguntarnos ahora: ¿cuál es mi ADN estratégico? Es decir, ¿de qué manera esta propuesta de valor que está dentro o va a evolucionar o se va a generar dentro de una perspectiva estratégica se va concretando? El ADN estratégico es el conjunto de componentes estratégicos que dan fuerza, vigencia, proyección, singularidad y repetitividad a tu negocio. Implica pensar en la visión, la misión, el mantra, los valores y principios y el enfoque del negocio. La visión es donde aspiro a estar, es nuestro sueño. Implica preguntarnos qué queremos llegar a ser, hacia dónde vamos y a dónde queremos ir. La misión es lo que te impulsa. Nos hace preguntarnos cuál es nuestro negocio, quiénes somos y qué hacemos, y para qué estamos aquí. El mantra es lo que debemos recordar cada día.
nos implica preguntarnos cómo debemos recordar nuestra esencia cada día. Los valores y principios es lo que te orienta. Implica preguntarnos cómo queremos actuar y pensar yo y mis colaboradores. Y el enfoque negocio implica preguntarnos cuál es el elemento o elementos donde centrar esfuerzos conducentes a un ingreso y beneficios en el marco de los otros componentes estratégicos y la propuesta de valor. Y también preguntarnos qué resultados y logros busco alcanzar. Veamos un ejemplo de una cadena nacional de depilación y bronceado. Un ejemplo de una empresa que creció, pero que hizo todo este ejercicio reflexivo. Fue un emprendimiento desde lo que ya hacían. Su visión: ser la empresa líder en el mercado nacional en ofrecer una experiencia integral en depilación y bronceado. La misión: somos especialistas en ofrecer una experiencia integral en servicios de depilación y bronceado cada vez que nuestros clientes lo requieran. Nuestro mantra: workout, una experiencia integral. Valores y principios: calidad, confianza, compromiso. Mi enfoque de negocio: ¿por dónde va a entrar el ingreso? Y se sintetizó en la siguiente idea: maximizar la cantidad de minutos y beneficio de cada experiencia integral. Hablemos ahora del modelo de negocio, que es la herramienta que sirve para representar e ilustrar las actuaciones, capacidades, recursos y elementos necesarios para concretar el negocio. Es decir, cómo concreto unas acciones para tener un ingreso y para exponer cómo concreta la propuesta de valor en el cliente. Porque la propuesta de valor es una frase y el enfoque de negocio es decir, así yo quiero que haya ingreso. El modelo de negocio lo hace todo eso visible y palpable. Hay muchas herramientas de modelo de negocio. Aquí presento una de ellas, que es el Business Model Canvas o modelo Canvas, que refleja qué es lo que tenemos que pensar cuando queremos concretar nuestro enfoque o negocio en un modelo de negocio. Lo primero es tener claro que debemos trabajar varias cosas. La primera de ellas es la propuesta de valor, que ya la hemos trabajado. Luego me pregunto cuál va a ser mi relación con los clientes, cómo voy a interactuar con ellos. Y lo otro, bajo qué canales voy a trabajar con estos clientes. Y me voy a preguntar aquella parte muy importante: ¿cómo voy a obtener ingresos de esta relación y esta canalización de mis productos y servicios con estos segmentos de clientes? Y luego me tengo que preguntar, a la izquierda, lo que está en celeste o azul, ¿qué cosas necesito para que esto exista? Y me voy a preguntar, ¿quiénes son mis aliados? ¿Quiénes son mis socios claves? ¿Quién me puede ayudar en consolidar esta propuesta de valor? ¿Qué actividades clave voy a llevar adelante? ¿Y cuáles son los recursos que necesito tener implicados? Y una pregunta importante también es preguntarme, ¿cuánto me va a costar todo esto? Y obviamente eso me lleva a pensar en mi estructura de costes. El modelo de ingreso es muy importante de mencionar, destacar y pensar, porque el modelo de ingreso es la forma como se materializa el mecanismo en que se obtienen ingresos para el negocio. Es lo que te garantiza un salario, es lo que te garantiza un retorno de inversión, es lo que permite que tus trabajadores, tus directivos, tus colaboradores tengan un ingreso, es decir, que se haga sostenible. En un emprendimiento, el modelo de ingreso puede incluir también el considerar inversiones iniciales o formas diversas de financiamiento, que van más allá de un ingreso. Hay diversas formas de ingreso. Hay modelos de intermediación, modelos de pago por adelantado, modelos por suscripción, modelos por escasez o servicio a productos. Hay diferentes modelos hoy en día. O simplemente podemos ir al modelo más clásico de ingreso, que es la venta directa. Es decir, vendo tantos productos y obtengo una utilidad. Lo que te estoy presentando aquí son otras estrategias que obviamente te puedes apoyar en un especialista para definir cuál es el más adecuado para tu negocio y tu modelo de negocio. Dentro de lo que te decía anteriormente, el modelo de ingreso puede tener formas de financiamiento. Hay muchas formas de financiamiento. Está la familia que invierte en ti, por ejemplo. Están tus ahorros, que también es otra forma de financiamiento. Está un préstamo bancario. Está el préstamo de un inversionista o lo que te aporta un inversionista. Por ejemplo, los famosos ángeles de negocio o inversionistas que están dando vuelta en el mercado y buscan ideas interesantes como los de los emprendedores o emprendedoras y deciden invertir en ti. Hay otro más que se llama el crowdfunding. Este es un mecanismo de inversión que también tiene muchas variaciones, en el cual
tu idea la pones en conocimiento del mundo, de la comunidad, y la gente voluntariamente da dinero para que tu idea se vaya concretando. Comúnmente operan en plataformas digitales. Aquí obviamente te puedes apoyar en un especialista para escoger la mejor plataforma que dé más visibilidad a tu emprendimiento y obviamente te ayuda a escoger tu mejor modelo de financiamiento. As is. Aquí en el as is es preguntarme cómo estoy yo ahora para llegar a este to be. Hago tres cosas principalmente. En el análisis externo, yo chequeo, inspecciono y reviso el entorno que rodea a la organización, empresa o negocio o mi emprendimiento. Es decir, yo miro mi emprendimiento y veo qué hay alrededor, qué está pasando. Esto implica un análisis externo del entorno específico y un análisis externo del entorno general. Cuando hablamos del entorno específico, estoy mirando lo que podría ser mi competencia real o mi competencia futura. Para ello usamos una herramienta que se llama el modelo de las 5 fuerzas de Porter, que es una reflexión sobre 5 puntos o ejes principales. Veamos ahora el análisis externo del entorno general. Se entiende mucho mejor viendo la diferencia con el anterior. En el anterior nosotros analizábamos el entorno a nivel específico de cosas que de una u otra manera afectan o afectarían a futuro a mi negocio, emprendimiento, empresa, ya sea de manera directa o indirecta. En el entorno general yo analizo aspectos mucho más generales que a lo mejor no tienen incidencia directa en la actividad que estoy haciendo, pero sí influyen de una u otra manera. Para entenderlo mejor, vamos a revisar la herramienta que mejor muestra el tipo de análisis que tengo que hacer. Este es el análisis Pestel. El análisis Pestel me dice, analiza una serie de aspectos. Pestel es un acróstico o una sigla de los términos que aluda a los entornos o escenarios que debo analizar. Debo analizar el escenario político, económico, social, tecnológico, económico y legal. Cuando juntamos el análisis del entorno específico y general, yo llego a concluir dos cosas. ¿Cuáles son mis amenazas y mis oportunidades de la actividad que estoy iniciando o se va a concretar en el futuro? El análisis interno es mirar cómo estoy yo. Muchas veces en un emprendimiento yo no tengo una empresa, pero el análisis interno no excluye realizarlo. ¿Por qué? Porque tengo que ver qué fortalezas tengo yo y qué debilidades tengo yo, que son los grandes resultados del análisis interno. Si es una empresa, obviamente, debo preguntar cuáles son las fortalezas y debilidades de mi empresa. La herramienta que más se usa o facilita este análisis es la cadena de valor. La cadena de valor básicamente identifica dos grandes elementos o dos grandes tipos de procesos o actividades. Una de ellas, que es la que se refleja en la parte de abajo, es qué actividades o procesos son realmente imprescindibles en la consecución y obtención de mis productos y servicios que concretan mi propuesta de valor y me dan ese margen de beneficio que yo espero a través de un modelo de ingreso. Y luego tengo otras actividades que son aquellas que están relacionadas con la siguiente pregunta. ¿Qué actividades yo puedo hacer o necesito tener para que mis actividades esenciales, que son las de abajo, puedan operar? Cuando termino el análisis interno, termino con fortalezas y debilidades. Pero ahora uniéndolo con el análisis externo, yo tengo fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. A lo mejor las he identificado muy bien, o a lo mejor ahora recién puedo identificarlas, porque los pasos anteriores era un análisis. Pero ahora sí debo identificar estos 4 elementos, en lo que se llama el análisis FODA o DAF, donde las letras reflejan los 4 conceptos o cosas que debo determinar. Aquí tengo que hacerme varias preguntas que están reflejadas en la figura ahí. Fortalezas, ¿qué es lo que hacemos bien y qué hace que nuestra empresa sea especial? Debilidades, ¿qué se podría mejorar y qué recursos podrían mejorar nuestro desempeño? Oportunidades, ¿existen brechas de mercado en nuestros servicios? ¿Cuáles son nuestras metas para este año? Amenazas, ¿ha habido cambios en el sector? ¿Cuáles son las nuevas tendencias del mercado? Existen muchas preguntas, pero siempre debemos terminar con algo muy concreto. Este análisis, por ejemplo, aquí Taco Bell, esta cadena internacional de alimentos, muestra cómo ellos hicieron un análisis hace algunos años y obtuvieron algunas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Por ejemplo, a nivel de fortaleza, es que es una marca reconocida globalmente. Eso, pase lo que pase,
es un nicho concreto. Su debilidad, que siempre necesitan inversiones económicas, que le hace depender de agentes externos, como por ejemplo inversionistas. Oportunidades que ven a futuro, nuevos mercados, tienen posibilidades, por ejemplo, de integrarse en más países y hay mayor receptividad a productos de consumo masivo como los que ofrece Taco Bell. Amenazas, que es algo que ellos siempre ven cuando se instalan en países, por ejemplo, es la inestabilidad política. El análisis FODA es un análisis exhaustivo y que contrasta el análisis externo con el interno. Ello nos lleva a lo que se llaman las ventajas competitivas. Una ventaja competitiva es ya la concreción de esa característica única que distingue a una empresa o una persona de otras en su respectivo segmento de actuación y le pone como la mejor opción para determinada actividad. Nos permite preguntarnos en qué somos únicos. Pero aquí hay una cosa importante. Si tu emprendimiento ya es único, no tienes competencia. Pero esta pregunta también es clave, hacérsela, porque hay que ver si luego con el tiempo te empieza a salir competencia, que tú mantengas esta ventaja competitiva en el tiempo. Muchos emprendimientos que dan lugar a nuevos negocios muy atractivos, por no preocuparse de esta pequeña inspección, de esta pequeña reflexión, digo pequeña, porque dentro del proceso de planificación es un momento, cuando no se hace y aparece la competencia, te superan y te sacan del mercado. Las ventajas competitivas son de diferente tipo. Las más características son estas tres. Liderazgo en costes, es decir, tengo el valor de mercado más bajo, el precio de venta, para ser más concreto. Tengo liderazgo en especialización, es decir, vendo algo único. O por segmentación, es decir, voy a un nicho o un mercado o un grupo de personas muy particular. Podrían haber otras, pero estas son las primeras que uno debe pensar. Y si no identifico otras, hay que decir, yo soy líder y mi ventaja competitiva es una o dos o tres o todas ellas. Lo importante es identificar una, porque me va a dar un gran diferencial. Ahora, ¿por qué es importante? Y para recalcar esta idea. Incluso cuando yo sea un emprendedor o emprendedora, que a lo mejor a veces no tengo competencia y no necesito pensar en la ventaja competitiva, pero seguramente te va a salir competencia y ya debes tenerla pensada. Ningún emprendedor exitoso que ha crecido y se ha mantenido en el tiempo ha dejado de pensar en su ventaja competitiva, aunque inicialmente no tuviese competencia. Cuando tenemos todo esto ya analizado, análisis interno, análisis externo, y tenemos ya perfilado, definida mi ventaja competitiva, debo comenzar a pensar en las estrategias y mis acciones estratégicas. Es decir, ¿qué tengo que hacer en la planificación estratégica para que mi negocio, mi emprendimiento se concrete y se haga sostenible? Y para ello debo definir los objetivos y las acciones estratégicas. Para ello se hace un ejercicio muy simple. Se contrastan o se ponen frente a frente las oportunidades frente a las fortalezas, las oportunidades frente a las debilidades, las amenazas frente a las fortalezas y las amenazas frente a las debilidades. Y reflexionan. Por ejemplo, si tengo una oportunidad, ¿puedo aprovechar las fortalezas para aprovechar esa oportunidad? Si veo una buena oportunidad, pero frente a las debilidades me es imposible conseguirla, ¿qué debo hacer para conseguir esa oportunidad sabiendo que tengo debilidades? Si tengo fortalezas, pero que se van a ver enfrentadas a futuro ante amenazas, ¿seguirán siendo fortalezas en el tiempo o tendré que fortalecerme más para resistir las amenazas futuras? Y las debilidades. Las debilidades frente a las amenazas harán que mi negocio colapse, quiebre, etc. Y para cada uno de estos cuadrantes establezco estrategias y defino objetivos de acción. Por ejemplo, puedo decir, me voy por un tipo de estrategias que aproveche fortalezas para explotar oportunidades. Y ahí genero un objetivo estratégico con acciones específicas. Se pueden trabajar estrategias para los 4 cuadrantes o uno de ellos. Esta es una decisión que hay que tomar y es clave. Dentro de esto mismo, por ejemplo, que surge de esto, es que, por ejemplo, podríamos definir un objetivo teniendo claro que un objetivo debe ser siempre específico, medible, alcanzable, relevante y temporal, que nos lleve a expresarlo en expresiones o frases como la siguiente. Obtener un 20% más de suscriptores a nuestra newsletter, ya a un periódico digital o no, al mes, durante los próximos 5 meses para pasar de 1.000 a 2.000 suscriptores. Es decir, el objetivo en su descripción establece qué voy a medir, cómo voy a evolucionar, en qué tiempo,
y cuál es la meta final. Un objetivo de esa naturaleza es perfecto. No hay que pensar en esos objetivos que no son demostrables, no son alcanzables o son, comillas, indemostrables. Todo objetivo es específico, medible, alcanzable, relevante y tiene una temporalidad o un plazo. Por último, tenemos las obligaciones. Todo emprendimiento, empresa o actividad tiene obligaciones que no debemos dejar de lado. Hay obligaciones intrínsecas y propias a uno mismo. Soy responsable conmigo mismo, con mi familia, con mis trabajadores, con la ley, la normativa, etc. Pero como actividad empresarial, como emprendimiento, hay obligaciones que uno debe reconocer. Que ya el análisis Pestel me estaba diciendo que yo debo tener presente. Pero que cuando yo pongo en marcha mi actividad, debo respetar sí o sí de una manera. Por ejemplo, si estoy fabricando algún tipo de vehículo, hay ciertas obligaciones que yo debo tener. Por ejemplo, que el vehículo, cuando funcione, por ejemplo, un automóvil, no contamine. Y si mi emprendimiento era de una base social, es decir, yo estoy atendiendo una necesidad social, obviamente hay una obligación que es que, por ejemplo, las utilidades deben distribuirse de maneras nuevas. Por ejemplo, distribuyendo todas las utilidades entre todos mis trabajadores o distribuyendo mis utilidades con la comunidad, estableciendo salarios justos, salarios dignos y claramente respetuosos con cada persona. Veamos ahora cuál es el camino para pasar de este ASIS al to be, o en el caso como lo estoy diciendo yo, cómo llegar a este to be a partir de un ASIS. Revisando 4 cosas y construyendo 4 cosas esenciales. Indicadores, metas, iniciativas y cultura. Veamos un ejemplo rápido y muy concreto de un roadmap, porque el roadmap es el camino que yo debo construir. Es en el fondo la que le da fuerza, esencia, contenido a la planificación. Pero cuidado, la planificación debe tener muy claro el to be. El to be. En el roadmap coinciden varias cosas que acabo de mencionar. Un objetivo, unos indicadores, unas metas y unas iniciativas. Este ejemplo lo resume todo. Pero todo esto debe quedar plasmado, escrito, para que uno sepa y tenga una línea base, un punto común de partida y un punto común hacia dónde llegar. Para uno mismo, que es un recordatorio de lo que tengo que hacer y conseguir, y para quienes estén conmigo en este camino del emprendimiento, de conseguir o concretar una nueva oportunidad. Por ejemplo, objetivo, ganar los 100 metros planos en los próximos Juegos Olímpicos de aquí a 3, 4 años más. Indicadores para conseguir ese objetivo es que yo como deportista debo medir cuánto tardo yo en hacer un recorrido de 100 metros y debo analizar el número de carreras preolímpicas que yo he ganado. ¿Cuáles son las metas que yo aspiro con estos indicadores? En un caso, para poder tener un buen indicador de tiempo recorrido, es que yo debo registrar 10 segundos en los últimos entrenamientos. Si yo consigo esa meta, con ese indicador, puedo decir que estoy preparado para correr una carrera de 100 metros. Pero además, debo observar que en las últimas carreras preolímpicas en que a lo mejor yo he participado, he ganado o he estado muy bien posicionado en el 80% de ellas. Para conseguir estas metas y que sean medibles con estos indicadores, debo hacer algunas iniciativas o acciones concretas. Por ejemplo, en el primer caso, para mejorar mi tiempo en 100 metros, contrataré a superexpertos en alimentación y entrenamiento físico. Revisaré avances en ropa deportiva y combinar atletismo con ejercicios anaeróbicos para mejorar tu resistencia o tu capacidad de resistir 100 metros con alta exigencia. Para el número de carreras preolímpicas ganadas, tenemos que estudiar aspectos climáticos. ¿Bajo qué condiciones se van a dar las carreras de 100 metros? ¿Cómo yo corro mejor o peor bajo ciertas condiciones? Y lo otro, estudiar carreras y estadísticas de potenciales rivales u otros competidores. En cuanto a cultura, este tema también es importante y debe ser parte del roadmap. ¿Por qué? Porque cuando tú iniciaste un emprendimiento, tú tenías una idea de qué querías conseguir. Pero muchas veces el que eso se consiga o se haga sostenible lo que conseguiste, necesita un tipo de cultura particular. Y eso es algo también que hay que ir trabajando en tu roadmap.
definiendo muy bien cómo debe ser la cultura, cómo deben ser las personas que van a ser contratadas en tu futura empresa, cómo deben comportarse o qué se espera de ellos, cómo ellos deben entender tu emprendimiento, que para muchos de ellos va a ser una empresa nada más, ¿ya? Cómo les vas a transmitir el mensaje que tú tenías al inicio, cómo lo vas a hacer sostenible, etc. Todos esos elementos también los debes considerar en tu roadmap. Para concluir, quiero compartir contigo dos reflexiones finales de dos mujeres insignes, Marie Curie y Virginia Woolf. Marie Curie, dentro de sus aportes al mundo científico, nos dijo una frase muy importante que en cualquier actividad de planificación, de estrategia, de emprendimiento, hay que mantener. Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. Como partimos al inicio, como comenzamos, con esas curvas de depresión, ese valle de la muerte, si eso llegase a ocurrir, vamos a perseverar siempre para salir adelante. Y si podemos eliminarlas, reducirlas o evitarlas, mucho mejor, sensacional. Virginia Woolf nos dejó una frase también muy atractiva, muy interesante y de gran peso. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Una frase que para cualquier emprendedor, directivo, empresario, y que en un proceso de planificación estratégica o en simplemente aplicando pensamiento estratégico, sea en un emprendimiento o no, es necesario tener, que debemos mantener nuestra mente libre. Nada nos puede detener. Hemos llegado al final de este webinar, planificando estratégicamente para emprender. ¿Qué hemos visto en él? ¿Por qué es necesario planificar estratégicamente un emprendimiento? O el acto de emprender. Hemos visto definiciones que espero sean aplicables y que sean de gran utilidad tanto en emprendimientos como en tu actividad profesional, que a lo mejor puede ser dentro de una empresa sin emprender. Hemos realizado también una ruta para conseguir esta planificación estratégica para el emprendimiento de forma clara, en donde me he tomado la libertad de comenzar con el sueño, con el deseo, con el to-be. Y por último, hemos concluido con dos frases de dos mujeres espectaculares a lo largo de la historia que han dejado huella, una en la salud y otra en la literatura. Marie Curie, conocidísima en el ámbito de la salud, y Virginia Woolf, una gran escritora de nivel mundial. Al llegar al final del curso, nuevamente destaco y agradezco la invitación y la organización de estos webinars de Scotia y el Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María. Si queréis conocer más de mí, ahí tenéis mi correo electrónico y mi perfil y mi link a LinkedIn, donde podréis ver toda mi actividad profesional. Estoy continuamente publicando y actualizando información sobre temas relacionados con emprendimiento, estrategia y algo que también me apasiona y que está muy ligado a lo que hemos hablado hoy en día, la innovación. Suerte y éxito a futuro.